Hola, vamos a empezar la siguiente clase de este curso de acción del precio. El día de hoy vamos a hablar sobre los niveles y vamos a tocar el tema de soportes, resistencias y flip. Este tema me resulta interesante porque se va acoplando con los temas que ya venimos tocando en relación a las zonas de orígenes y de los bastones también, por ejemplo, que hablamos en el video pasado. Y se van acoplando justamente a este tipo de zonas, este tipo de niveles, como son zonas importantes como soportes y resistencias. Entonces, el día de hoy vamos a tocar ese tema, pero antes vamos a terminar eh, algo que quedó pendiente del tema pasado, del video pasado, y vamos a verlo a partir de ahora, que sería el tema del control. A veces el precio realiza una importante aceleración en forma de clímax, bien sea a la baja o a la alza. Antes déjeme recordarle que cuando nosotros estamos hablando de los bastones, estamos hablando de un movimiento en el precio en el cual, cuando tenemos una tendencia a la alza, en el sector donde se realiza el rompimiento del impulso, es el lugar donde se genera una pequeña pausa o un descanso en el precio, o un flip. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dijimos que esa zona, que es la que nosotros consideramos el bastón, vamos a tomar el 50% de esa zona, la cual sería una zona que nosotros esperaríamos el retroceso, un rechazo, y a partir de ahí poder entrar en la operación. Entonces, bueno, dando continuidad a eso, hablamos sobre este tema. A veces el precio realiza una importante aceleración en forma de clímax, bien sea a la baja o al alza. Cuando esto ocurre, aprovechar un movimiento del precio cuando se produce una situación como esta resulta difícil. En este caso estamos hablando cuando hay un movimiento fuerte. Sin embargo, y mediante el control, podemos aprovechar algún movimiento interesante una vez que el precio ha realizado esa aceleración y y se da el siguiente contexto. Acá tengo yo un ejemplo claro de lo que sería el contexto, de lo cual nombra la teoría. Por ejemplo, en este caso, en el impulso bajista tenemos una aceleración en el precio y acá estamos topando en el punto B sobre un nivel histórico, podemos llamarlo un nivel de soporte o de resistencia que viene de time frame mayores, del cual nosotros ya lo vamos a ir tocando. Fíjese que acá se formaría un bastón, y lo cual nosotros en este retroceso, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos que este bastón sea la zona de rechazo, de rebote, es como un trampolín que tendría que hacer ahí, bajar de nuevo, pero fíjese que en este caso no lo hace, sino que lo rompe, dándonos una nueva zona de origen. Entonces acá donde el precio, fíjese que se catapulta de nuevo al hacer un retroceso, y ahí estaría nuestra zona de entrada. En este caso estamos hablando de un giro en el precio, en una vez que llegó a una zona importante como es un nivel histórico o un nivel de soporte y resistencia. El precio realiza una aceleración importante en forma de clímax. Se crea un bastón en un nivel importante coincidiendo con un bajo o alto previo. El precio se agota, gira y rompe con fuerza la zona del bastón. Acá tenemos el agotamiento del precio, que ya no tiene la fuerza suficiente como para seguir bajando, y va haciendo una especie, fíjese, de redondela acá el precio. ¿Por qué? Porque en realidad ya perdió la fuerza para seguir cayendo, y fíjese la aceleración que genera en el impulso que rompe el bastón que estaba marcado. Acá rompe con fuerza el bastón, entonces ya está anulando esa zona como posible zona de continuación. Entonces a partir de ahí nosotros ya encontramos la nueva zona de origen para poder trabajar. Esperamos a un retroceso y entrada sobre la zona de origen que rompió el bastón. Acá tenemos en el caso contrario. Esto es cuando necesitamos entrar a una operación de ventas. Acá tenemos el mismo nivel, sería exactamente el mismo ejemplo, pero en sentido opuesto a la dirección. Fíjese que el bastón se forma justo en la zona del nivel histórico
Dice igual que el nivel pasado. En realidad, ¿cuál es la diferencia con el bastón que nosotros veníamos viendo? Que el bastón se tendría que formar en la zona del mínimo. En este caso, también se considera el bastón cuando es formado sobre el nivel histórico. Esa es la diferencia con la imagen que estamos viendo ahora y el tema que tocamos la clase pasada. Puede ocurrir que no se forme el bastón y que lo que tengamos sea una pausa. En este caso, identificando las pausas antes de la llegada al nivel histórico, cuando el precio gire y rompa esa pausa en la otra dirección, esperaremos igualmente un origen de rompimiento para entrar, como ya lo habíamos hecho en el caso anterior. Bueno, a partir de ahora sí vamos a tocar el tema de los niveles. Vamos a entrar en estos temas como analistas. Los niveles más importantes que podemos trazar son soportes y resistencias, y los flips. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Y eso es lo que vamos a ver. Los flips son niveles de soportes y resistencias que tienen polaridad, es decir, que ya han servido como ambas cosas, como soporte y como resistencia. Nosotros sabemos que un soporte es un movimiento, una zona en el cual el precio viene en un retroceso y está rebotando, rechazando esa zona. Eso llamamos la zona de soporte. ¿Está bien? Entonces eso sería simplemente un soporte. Ahora, nosotros también podemos marcar en esta zona de acá arriba, esta zona como una zona de resistencia. Vamos a marcarlo un poquito más fuerte. Ahí, esto sería una zona de resistencia, del cual también podemos encontrar que el precio haga esto, y esto simplemente sería una zona de resistencia. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos acá una resistencia, y esto sería un soporte. Ahora, ¿cuál sería un flip? Un flip sería cuando el precio ya trabajó tanto como soporte como resistencia. Fíjense, en este caso, nosotros tenemos un flip en esta zona. ¿Por qué? Porque acá ya fue de resistencia y acá estaría trabajando como soporte, y ahí el precio estaría rebotando. Entonces eso se transforma en un flip. Igual que esta zona nos podría servir quizá en un espacio un poco más adelante que venga a ser utilizado nuevamente, principalmente si se trata de un soporte o resistencia de time frame mayor. Soportes, resistencias y flip. Para trazar los soportes debemos hacerlo desde un movimiento con calidad, es decir, donde veamos que se ha producido un impulso importante, movimientos limpios que no sean híbridos. Puede contener una o varias pausas, pero nada de estructuras. Una vez detectados los movimientos fuertes de la tendencia, los niveles los podremos trazar en los extremos de esos movimientos. Fíjese que la manera que nosotros vamos a trazar los soportes y la resistencia, por ahí es muy distinta a la que puede encontrar normalmente en las redes, cómo es que trazan la mayoría de los soportes y la resistencia, que en sí consideran todos los movimientos. Por ejemplo, este sea un movimiento al alza que va así, y en realidad el impulso terminó acá. Entonces muchos trazan, en todas partes que ven un rebote, trazan niveles de soporte y de resistencia. En este caso no va a ser en nuestro caso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar movimientos limpios. Los niveles dinámicos tienen la misma lógica y forma de trazado. La única diferencia es que estamos viendo el precio inclinado. Para seguir una lógica podemos trazar niveles de resistencias en los extremos superiores, o sea, en los altos, del movimiento fuerte de una tendencia alcista, y niveles de soporte en los extremos inferiores de un movimiento bajista. Estos niveles pueden coincidir o no con los bajos y altos de los niveles de las estructuras horizontales, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá tenemos un ejemplo gráfico. ¿A qué me refiero yo con movimientos limpios? Fíjense, en este caso estamos hablando de mínimos en una tendencia bajista. Estamos hablando de una estructura que genera mínimos
Fíjese, en este caso, acá tenemos una variante que podríamos trazar tranquilamente acá nuestra zona también de soporte, ¿de acuerdo? Podríamos trazarlo esto también como nuestro soporte, pero acá está habiendo movimientos limpios, fíjese, en el cual nosotros podemos trazar nuestras zonas de soporte que nosotros vamos a empezar a considerar, y sobre todo cuando se trate de una temporalidad mayor, que tendría mayor relevancia, digamos, en el gráfico en que nosotros estemos trabajando. La única salvedad es que en los movimientos, los impulsos fuertes de calidad deben crear un nuevo alto. En el caso de movimientos al alza, o un movimiento bajo en el caso de movimiento a la baja. En definitiva, el movimiento siempre crea un nuevo bajo y un nuevo alto. Acá tenemos un ejemplo gráfico. Cuando el movimiento no está creando un nuevo bajo o un nuevo alto. Fíjese que nosotros al leer la estructura, nosotros tenemos este movimiento y este retroceso, fíjese que no está formando un nuevo alto. ¿Está bien? Eso es lo que se refiere y ya lo vamos a pasar a entender. Los flips son los niveles con polaridad, es decir, niveles que fueron soporte y luego se convirtieron en resistencia o viceversa. Si tenemos dificultad para trazar los niveles con el gráfico apiñado, siempre podemos subir la temporalidad. De esta forma veremos los extremos claramente con las velas de mayor temporalidad. A la hora de trazar nuestros niveles, el hecho de que dejemos detrás alguna línea horizontal puede provocar que nos perdamos alguna operación. Si por el contrario trazamos algún nivel de más, el precio nos dirá después si ese nivel está trabajando o no lo hace. ¿Dónde empezaremos a trazar nuestros niveles? Una vez que hayamos identificado la fase del ciclo en la cual se encuentra el precio, si nos ponemos a trazar niveles horizontales en las últimas fases tendenciales, podríamos complicar en exceso nuestro análisis con tanta línea. Un segundito, por lo que más recomendable es trazar los niveles de la última fase tendencial. Podemos trazar también los niveles de tendencias anteriores y luego ir filtrando para dejar los más representativos. Por ejemplo, los flips. Eso tendría más relevancia porque ya tuvieron un doble trabajo dentro de la gráfica. Pero los niveles que más nos van a interesar son los de la última fase tendencial del precio. Y acá yo le voy a dibujar a qué se refiere. Por ejemplo, nosotros venimos de una tendencia a la baja, así. Luego tenemos ruptura de estructura y comienza la alza, ¿de acuerdo? Así, de esta manera. Entonces, nosotros siempre vamos a ir considerando los movimientos de este último impulso, o sea que acá vamos a ir trazando los mínimos, los soportes, o podemos ir trazando esto como resistencia, ¿se entiende? Entonces, siempre vamos a ir considerando el último movimiento, a pesar de que podemos considerar tanto en el principio de la tendencia, acá le dibujo de nuevo, en el principio de la tendencia, acá nuestra resistencia, como acá podemos trazar nuestro soporte, para no estar trazando todas las líneas y así perderse. En este caso, esta línea puede coincidirnos con una resistencia pasada, y por lo cual esto sería un flip. Lo mismo pasa con este ejemplo que marcamos con la resistencia acá arriba, que podría haber sido un soporte en el pasado, por lo cual estaríamos hablando de un flip. Y cuando digo el pasado no quiere decir de traer el gráfico de muy atrás, sino de el movimiento anterior que hubo, ¿está bien? Acá tenemos un ejemplo gráfico. Fíjense en que acá tenemos una tendencia bajista. En este caso tenemos un flip. ¿Por qué? Porque trabajó, fíjense, de este último movimiento, el flip fue tomado en relación a este último movimiento. Entonces ahí tenemos la zona que trabajó tanto como resistencia como soporte. Entonces eso se transforma en flip, ¿de acuerdo? Entonces el soporte, fíjese que acá solo trabajó como soporte, al igual que este de acá abajo, y esto solo como resistencia,
al igual que esto que está acá arriba. Siempre vamos tomando los máximos del impulso para ir considerándolo como la zona, digamos, de resistencia que nosotros estamos buscando. La validación del nivel. Análisis de la validación de niveles. La validación de un nivel es la herramienta más a utilizar durante nuestro análisis. Cuando tengamos un nivel para operar, necesitamos ver una validación del precio sobre él. La validación del nivel no es otra cosa que la confirmación de que el nivel que estamos trazando funciona y podemos operar en él. Para observar con más precisión la validación, podemos bajar una temporalidad y así identificar mejor las microestructuras. Una vez que el precio ha llegado al nivel, esperaremos una entrada cuando el precio lo valide. Lo ideal es que la validación sea en la dirección del precio, pero un nivel puede ser validado tanto para ir a la baja como para ir al alza. El escenario de la validación es parecido al de la confirmación de la secuencia de altos y bajos, y el proceso es el siguiente. 1. El precio llega al nivel, lo rompe, aunque sea por poco, pero lo penetra. 2. Retrocede y vuelve a cruzar el nivel, o lo toca e impulsa de nuevo. Esto confirma la dirección de la ruptura y valida el nivel. 3. Esperamos que retroceda de nuevo para entrar. En ocasiones el precio no volverá exactamente sobre el nivel o incluso se irá sin más. Si vuelve sin llegar a tocar, podemos ver si hay un nivel próximo o incluso un micro origen de rompimiento o bastón por esa zona. Ahí tenemos que tratar de encontrar las confluencias. En resumen, el precio cruza el nivel 2 veces y finalmente vuelve para darnos una entrada. Que exista una secuencia de altos y bajos confirmados sobre el nivel es indispensable. Acá tenemos un ejemplo gráfico de lo que sería. Acá tenemos nuestro nivel, en este caso puede ser soporte, resistencia o flip. Acá tenemos el movimiento hacia la baja, lo rompe, vuelve de nuevo, entonces estaría rompiendo y validando el nivel, y ahí en este movimiento viene a buscar, la mayoría de las veces la precisión, no siempre es así, pero viene a buscar la precisión o el rechazo de este nivel, para que ahí, a partir de ahí, nosotros tendríamos que esperar de un movimiento que sería la primera ruptura, el segundo movimiento que sería la segunda, y acá en el retroceso, en el número 3, estaría nuestra entrada. Lo mismo pasa en la tendencia alcista. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos nuestro nivel, en este caso sería un soporte. Fíjese que viene, rompe este nivel y rompe estructura. Entonces, a partir de ahí nosotros tendríamos que esperar dentro de esta zona, en el nivel, si es que regresa al nivel y nos da un rechazo o patrones según nuestro tipo de gatillo, ahí nosotros podríamos estar aprovechando una entrada, ya que la estructura fue rota. Pero en este caso puede pasar de que no llegue a esa zona. Lo que sí tenemos que ver si es que en este impulso, ahí donde tendríamos que estar buscando las confluencias, por ejemplo, si hay acá un origen de rompimiento, hay una pausa, un híbrido o lo que sea, porque en esa zona ya podría ser una zona de relevancia para buscar ese giro. Y fíjese que también podría coincidir con este soporte, del cual si es que coincide con un origen de un rompimiento, sería una confluencia mucho más fuerte. Observaciones. Si el retroceso del precio después de la primera o segunda penetración supera el alto o bajo previo, no consideraremos esa validación, ni tampoco la entrada, pues no se estará confirmando la secuencia de altos y bajos si ocurre después de la primera penetración, o sea, estaría invalidado la secuencia de altos y bajos en el caso de que ocurriera después de la segunda penetración. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos una penetración, la segunda, la validación, dentro del nivel, y acá tenemos, en este caso, un nuevo rompimiento, pero el nivel ya está validado,
y por ende acá en este retroceso ya se podía haber buscado la entrada. Cuando ocurra alguno de estos casos, esperaremos a que vuelva y rompa y dé una nueva validación en el sentido que nos indique el precio. Solo debemos dejar que el precio nos indique en el nivel. El segundo retroceso puede penetrar el nivel a tocarlo o tocarlo. Ambas situaciones son válidas. La validación de un nivel es válido para cualquier nivel importante que hayamos trazado, bien sean soportes y resistencias, aperturas, números redondos, etc. Aunque podemos entrar después de que se haya producido la validación, lo ideal es siempre hacerlo con el precio por debajo del nivel. En caso de que el precio esté a la baja, o por encima en el caso de que esté a la alza. Esto aumentará nuestras probabilidades. Si el precio no llega al nivel en el segundo retroceso, podemos buscar alguna pequeña zona o estructura que nos indique entrada o análisis de continuidad. Espero que el tema le haya servido, que hayan comprendido, y bueno, en esto requiere mucha práctica, sumado a estas zonas en que nosotros vimos hoy como son las zonas de soporte y resistencia, y lo podemos colocar con confluencias con los temas pasados como ser las zonas de orígenes y la zona de bastón. En este caso podríamos estar acumulando confirmaciones para una zona fuerte y ahí poder buscar, trabajar en un gatillo y poder tomar alguna operación con una probabilidad fuerte a nuestro favor. Te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita de notificación y a compartir el video si es que te gustó, para que otras personas también puedan llegar a esta información y puedan aprender este hermoso mundo que es el trading.